Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. A ver, jóvenes, un favor. Eh, ¿Qué hemos hecho hasta acá? ¿Hemos tenido ya algún tipo de avance? Creo que no recuerdo. Por favor, si alguien me puede comentar qué es lo que hemos hecho la última clase que hemos pasado clases. Buenos días, Inge. Aún no tuvimos un avance. De hecho, solo quedamos las reglas sobre las prácticas y eso. Ya, entonces, simplemente hemos dado una orientación sobre cómo va a ser la evaluación, ese tipo de cosas. No hemos avanzado nada del tema aún, ¿no, Melanie, señorita? Exactamente, Inge. Ya, le agradezco mucho, señorita. Bien, entonces, a ver, esta primera partecita vamos a hacer como que un salto de cosas con una intención. Quiero que lo más rápido posible, lo más temprano posible en el semestre, en este semestre, tengan condiciones de apoyarse con geomática en la materia de hidrología. Infelizmente, hidrología y geomática están en el mismo semestre. Debería ser prerequisito geomática para que hagan hidrología. Entonces, hay mucha gente que, estoy seguro, en este curso está haciendo hidrología y para que tenga un aprovechamiento mejor en su hidrología, vamos a hacer una práctica un poquito más temprana. Es decir, no vamos a, nos vamos a saltar algunas cosas y vamos a intentar hacer una práctica más temprana que les apoye en su hidrología, por lo menos de manera preliminar, ¿ya? Obviamente después vamos a ir haciendo otras prácticas más que nos van a apoyar de manera más amplia, pero la que vamos a hacer usando justamente una carta del IGM que tiene topografía para hacer una delimitación de cuenca. Vamos a hacer esa práctica con mucha anterioridad, ¿ya? Eh, Ahora alguien dirá, pero hemos hecho eso alguna vez ahí agarrando una... No, pero es que tenemos que hacerlo eh, usando herramientas computacionales. Todo el proceso, desde la identificación de la carta con la que vamos a trabajar, desde el recurrir a una base de datos para trabajar con esas cartas, hasta la georreferenciación, la digitalización y la obtención de características físicas de la cuenca, todo eso tenemos que hacerlo utilizando geomática, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer una pequeña introducción a la geomática y el día de mañana vamos a hacer una practiquita preliminar para darnos cuenta de cosas destacadas respecto a las cartas topográficas del IGM. Y ya el jueves ya vamos a comenzar a hacer esa práctica que les estoy comentando, que les va a servir de apoyo preliminar en la materia de hidrología, ¿ya? Entonces, por favor, entiendan que la manera en que estoy llevando la materia va a ser con ese propósito ahora en esta fase preliminar. Y después vamos a volver nomás
a un orden tal como está en nuestro plan global. No es que lo que vamos a avanzar no esté en nuestro plan global, pero estaba mucho más adelante. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Está entendida la intención? Sí, Sí, Inge. no, claro, no, no le hemos escuchado. Algo tengo que saber de ustedes, jóvenes. ¿Están ahí todavía? Sí, Inge, sí, entendido. Sí. Sí, entendido. Ah, está Se ha entendido, comprendido Inge. entonces. A ver, maravilla, muchas gracias por responder. A ver, señorita Zulma Rocío, diga por lo menos buenos días. Buenos días, Inge. Ah, había estado ahí la señorita Zulma Rocío, ¿ya? ¿Y el señor Luis Fernando está por ahí? Buenos días, Inge. Ah, qué bueno, ya listo. Entonces, no estoy viendo fotos nomás, hay gente al otro lado. Ya, por favor, respondan, ya, respondan. Digan sí, no, estamos escuchando, todo bien, ya. Si tienen alguna pregunta, interrumpan y, y la hacen con mayor gusto. Uy, ¿qué está pasando aquí? Ya. A ver, entonces vamos a hacer esa nuestra presentacioncita de introducción. Yo acabo de decirles, apreciados jóvenes, que vamos a buscar que la geomática nos diga, nos apoye a esa actividad en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, hidrología, en todas las materias de caminos, en obras hidráulicas, empresas. Esta materia apoya ese trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense, la geomática, aquí dice, voy a poner ah, permítanme, vamos a destacar algunas cosas. Fíjense que dice que la geomática es un conjunto de ciencias, ¿no? En realidad es un conjunto de ciencias. Quiere decir que hay varias ciencias involucradas en la geomática. La geomática no es algo solo, ¿no? Como digamos en la matemática, cálculo 1, cálculo, ¿no? La geomática no, tiene un montón de ciencias involucradas que se integran para lograr capturar datos, para tratar esos datos, para analizar esos datos, para interpretar, difundir y almacenar datos georreferenciados. Este es otro elemento importante, datos georreferenciados. Entonces, primero que es un conjunto de ciencias, ¿no? Que te permiten obtener datos, analizarlos, interpretarlos, difundirlos, ¿no? Y de información georreferenciada. Georreferenciada quiere decir que tiene que ser información que está ubicada en el espacio de acuerdo a un determinado sistema de coordenadas. Quiere decir, no es una información que está volando, sino es una información que está asociada a un sistema de coordenadas. Eso quiere decir que está georreferenciado. Bien, y observen ustedes eso de la georreferenciada, de repente lo podemos entender un poquito más con esta visualización. Si observan ustedes en este mapa, que es la clásica captura de pantalla
a la que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿no? Esto es una imagen satélite. Acá hay en realidad esta es una captura de pantalla de un proyecto que estábamos haciendo. No sé si ustedes se ubican, acá está el Cristo, ¿no? Y en esa parte hay todo un barrio que se llama El Solterito. Y aquí este canal en azulito que está acá es un canal que en realidad desagua todo lo que es capturado por esta cuenca. Y lo que ocurría es que este canal era insuficiente y provocaba inundaciones en las viviendas acá, a su paso, ¿ya? Entonces, hicimos un proyecto por el cual se determinó los caudales de diseño para diseñar de manera adecuada este canal en particular. No es que eso vamos a estudiar en esta materia, ¿no? O sea, ¿será que vamos a aprender a diseñar canales? ¿Será que vamos a aprender a determinar caudales? No. Para determinar caudales de diseño tienes que ir a la materia de hidrología. Para diseñar canales que puedan transportar el caudal de diseño, tienes que ir a la materia de hidráulica, obras hidráulicas, ¿no? Pero bueno, todo esto está también apoyado por la geomática, ¿ya? ¿Por qué? Porque la geomática se va a encargar de conseguirte esta imagen, ¿sí? De medirte adecuadamente el área de esta cuenca en base a imágenes satélite o representaciones del terreno como modelos digitales del terreno o cartas del IGM que nos permitan trazar el límite de la cuenca para para lograr ese propósito que es de disminuir los problemas de inundaciones de esta gente acá, ¿no? Bien, pero ¿qué es lo que yo deseo destacar en esto que estamos mirando? Primero, esta es una captura de pantalla, de manera que no hay acá coordenadas. Ustedes ven unas coordenadas, un sistema de coordenadas, no hay ni siquiera una grilla. Entonces esto es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando estamos hablando de georreferencial? Cuando esta superficie, que le llamamos cuenca, esté en un mapa georreferenciado, tú recién vas a poder medir esa superficie. ¿Y por qué es importante medir la superficie? Porque en función de la cantidad de kilómetros cuadrados que tú tengas acá de superficie colectora de agua, tendrás el caudal acá máximo que puede llegar y podrás determinar las dimensiones del canal que te va a transportar, que te va a llevar esa agua de manera segura, de manera tal que no provoque inundaciones. Bien, pero ¿en qué se diferencia este mapa de este mapa? Justamente en que este tiene coordenadas y al tener coordenadas está georreferenciado y al estar georreferenciado en este mapa tú puedes medir superficies, puedes medir longitudes. Acá no puedes medir nada. Esto es solo para mirar, ¿no? Solo para mirar. Nosotros no queremos mirar, queremos trabajar, queremos hacer mediciones sobre sobre una determinada cartografía. Queremos obtener datos que nos sirvan para hacer esos diseños, ¿no? Entonces, no solo el área, no solo de la cuenca, sino en muchas ocasiones necesitamos conocer el tipo de cobertura para determinar cuánto de esa agua podrá escurrir, cuánto de esa agua podrá infiltrarse. Entonces hay que manejar, obviamente, herramientas que te permitan obtener ese tipo de datos. Y justamente la geomática está detrás de eso. Sigamos entonces. Miren, la geomática, para entender mejor, está compuesta por un terminito que es geo, ¿no? Geomática, geotierra, y mática, que es informática. Entonces la geomática
trata del estudio de la superficie terrestre a través de la informática. Y la informática hace tratamiento automatizado de la información. ¿No es verdad? Entonces nosotros vamos a hacer mediciones asociadas a la superficie terrestre, como ser superficies, vamos a ver pendientes, ¿no? Nos vamos a ocupar de representar el relieve a través de modelos digitales del terreno. Nos vamos a ocupar de... pero ¿será que vamos a hacer topografía? No, topografía no es de nuestra... No es, la materia esta no es topografía, tienen otra materia que es topografía. Ahí tienen que aprender a manejar la estación total, tienen que ser poligonales, cerradas, tienen que poder hacer nivelaciones con instrumentos como son el nivel de ingeniero, la estación total, ¿no es cierto? Eso es otra materia, no. Acá vamos a utilizar grandemente el tratamiento automatizado de la información. Entonces necesitamos una computadora para trabajar en geomática. No se puede hacer geomática en teoría, ¿no? Tiene que ser geomática utilizando medios informáticos. La diversidad de ciencias que apoyan o que contribuyen a la geomática, las podemos, un listado podemos hacer acá. La geodesia, por ejemplo, hoy en día se usa mucho los sistemas de posicionamiento global, ¿no? Satelital. Entonces, la geodesia nos permite hoy en día hacer levantamientos topográficos vía GPS diferenciales y vía levantamientos de puntos X y Z a partir del posicionamiento de ese punto vía satélite, ¿no? Entonces tienes una base, tienes un rover y con el rover puedes ir haciendo los levantamientos asociados, ¿no? Entonces vamos a recurrir a la geodesia para poder hacer ese tipo de levantamientos, ¿sí? Vamos a recurrir a la topografía, pero nosotros no vamos a hacer topografía, sino vamos a ir y buscar datos, por ejemplo, de la topografía, coordenadas X, Y, Z, que sé yo, 1500 puntos de coordenadas X, Y, Z, y vamos a ver cómo los podemos representar en un modelo digital del terreno, que no sean las clásicas curvas de nivel, sino que, por ejemplo, sea una representación en TIM o en raster de esos puntos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer, obviamente, con la informática. Los TIM son representaciones de triángulos, la superficie del terreno representada en triángulos que se van armando en función del levantamiento X, Y, Z que tú haces vía topografía, vía estación total, por ejemplo. Vamos a recurrir a la fotogrametría también, ¿no? La fotogrametría que yo diría los últimos 5 a 10 años, para ir un poquito más lejos, los 5 a 10 años últimos, ha habido un boom en términos de aerofotogrametría, ¿no? A pesar de que se usaba la aerofotogrametría antes, pero se usaba desde vuelos en avión, ¿no? Pero ahí necesitabas, para hacer aerofotogrametría, necesitabas para comenzar una aeronave, que es cara, un avión, ¿no? Necesitabas un piloto, caro. Necesitabas un aeropuerto, caro. Combustible de aviación, caro, ¿no? Y embarcar
una cantidad impresionante de equipo en el avión para hacer para tomar las fotos aéreas y en base a esas fotos conocer el relieve del terreno, es decir, la topografía del terreno. Por eso se llama aerofotogrametría, ¿no? Y no solo el relieve, sino también la planta, ¿no? Es decir, la vista en planta de los objetos que están sobre la superficie terrestre. Un ejemplo de la aerofotogrametría, de los trabajos que se han hecho de aerofotogrametría es justamente las cartas del IGM, ¿no? Las cartas topográficas del IGM son producto de ese trabajo aerofotogramétrico que se hizo para todo el país. Hoy en día la aerofotogrametría se la hace, pero las cámaras fotográficas están embarcadas en drones, ¿no? Y el costo es verdaderamente bajo, ¿no? Un dron actualmente, un Phantom 4 multirotor, cuesta $2,000, ¿no? Compara eso con la necesidad de avión, combustible de aviación, piloto, aeropuerto, etcétera. O sea, $2,000 es nada para hacer aerofotogrametría, además de alta precisión, ¿no? Entonces, vamos a hacer nosotros aerofotogrametría, vamos a mostrar, digamos, los pasos para hacer aerofotogrametría y vamos a procesar fotos, porque son fotos que se procesan, ¿no? Mediante software, obviamente. Y nosotros vamos a agarrar esas fotos y las vamos a procesar y vamos a obtener productos, ¿no? No les voy a contar nomás, sino vamos a obtener productos aerofotogramétricos. Quiere decir, vamos a obtener modelos digitales del terreno, representaciones del relieve y representaciones en planta también. Después vamos a hacer la parte de teledetección o percepción remota. Esto les había mencionado que también en la primera clase, justamente cuando les estaba hablando del alcance de nuestra materia, y obviamente vamos a recurrir a información que viene de imágenes satélites y vamos a hacer algunos procesos con esas imágenes satélites para obtener información útil para hacer ingeniería. ¿Sí? Útiles para hacer ingeniería. Tú te preguntas, pero ¿y para qué yo quiero el relieve del terreno con aerofotogrametría? Pero es que todo está asentado sobre la superficie del suelo. Necesitas conocer el relieve del terreno, la topografía del terreno, ¿no? Entonces necesitas hacer eso. Y bueno, los sistemas globales de navegación por satélite es algo clave a lo que vamos a recurrir en esta materia, el uso de los satélites de posicionamiento, ¿no? Y en cartografía, justamente vamos a utilizar productos cartográficos para nuestra primera práctica. Bien, yo pienso que por ahora está bien. De esto quiero hablar más tarde. Yo creo en otras presentaciones. Yo pienso que como introducción está bien. ¿Ya? Bueno, ahora nos toca hablar un poquito de los sistemas de coordenadas para ir entendiéndonos en lo que vamos a hacer más hacia adelante. Y para hablar de sistemas de coordenadas, me van a permitir poner una pizarrita acá en nuestra pantalla para poder trabajar en ella. Denme 2 minutitos que hay que configurar las cositas.
bien jóvenes. A ver, para dar un ejemplo de la necesidad de poder, de tener un sitio georreferenciado, es decir, posicionado y asociado a un sistema de coordenadas, vamos a hablar de, por ejemplo, permítame, ups. Ahí está. Ya. Por ejemplo, tenemos un río y una obra en la que se involucra la ingeniería civil es en la construcción de una represa, por ejemplo. En este sitio en particular deseas construir una represa. ¿Ya? La localización de tu represa, la ubicación de tu represa, tiene que estar, ese punto en particular, tiene que estar asociado a un sistema de coordenadas, ¿no? Tienes que tener eso ubicado en un sistema de coordenadas. Por ejemplo, X, Y. ¿Está bien? Y tienes que, esa localización del sitio en el que vas a hacer tu proyecto tiene que estar adecuadamente definido en términos de sus coordenadas. Bueno, pero para localizar un punto en particular sobre la superficie terrestre asociado a un sistema de coordenadas, hay diferentes sistemas de coordenadas que nosotros utilizamos, ¿ya? Uno de los sistemas de coordenadas es el que se conoce como GCS, sistema de coordenadas GCS. Entonces, a ver, vamos a colocar aquí sistemas, o mejor aquí abajito, sistemas de coordenadas. ¿Sí? Entonces, del primero que vamos a hablar, el primer sistema de coordenadas que vamos a hablar es del Global Position System, ¿no? No, GCS, perdón, estoy equivocando. Global Coordinates System, sistema de coordenadas globales, ¿ya? Sistema de coordenadas globales, Global Coordinate System, sistema de coordenadas globales. El primero. Y este sistema de coordenadas globales, la ubicación de un punto es dado en términos de latitud y longitud. Y para recordar lo que habíamos visto en la escuela, consideren ustedes que acá está nuestro riecito, está nuestro río. Ahí, en la superficie de la Tierra, ¿no? Aquí está el sitio de nuestra presa. Puede ser el sitio de nuestra presa, el sitio de donde queremos construir el puente, etc. Es un lugar específico y concreto sobre la superficie de la Tierra. Bien, entonces, para proporcionar la ubicación de ese punto en el sistema de coordenadas globales, en GCS, lo que tenemos que dar es información de la latitud y la longitud de ese punto. Entonces, a ver, comenzaremos por la latitud. La latitud es dada a partir de la línea del Ecuador, que es 0 grados, y después tenemos, esta será la latitud 1 grado, menos 1 grado, la latitud menos 2 grados, ¿es verdad?
Y así sucesivamente esas rayas irán bajando y tendremos, por ejemplo, unos grados desde la línea del Ecuador, que por ejemplo sea aquí 17 grados, pondremos nomás ya con 7 minutos 42 segundos. Listo. Ya, pero ahí tenemos una línea, ¿no? Una línea que nos dice que ese nuestro punto, el sitio de nuestra presa, podrá estar en cualquier lugar en esta línea. Para no dar en cualquier lugar y para dar el sitio preciso, necesitamos que cruzar esa línea, ¿no? Con la medida de longitud. Entonces, tendremos que tener otra línea que es la que parte del meridiano de Greenwich, donde tenemos 0 grados y vamos avanzando del meridiano de Greenwich hacia la izquierda, ¿no? Aquí tendremos 1 grado, 2 grados, etcétera, hasta que lleguemos a esta raya que, por ejemplo, sea la longitud 68 grados, 5 minutos, 23 segundos. ¿Sí? Entonces, a través de esa intersección de esas dos líneas, nosotros tendremos ubicado nuestro sitio de presa, que es este, ¿no? Entonces, cualquier punto sobre la superficie de la Tierra podemos dar en coordenadas GCS. Obviamente hay que todavía destacar que la latitud, al venir en esta dirección, a partir del 0, estamos viniendo, avanzando en esta dirección, entonces tenemos que la latitud debe ser clara, que estamos avanzando en esta dirección, y como esta es el sud, esto es el norte, el hemisferio norte, este es el hemisferio sud, entonces cuando escribimos la latitud, tendremos que escribir 17 grados, 7 minutos 42 segundos de latitud sud. Si no deseas escribir S de sud, todo el mundo te va a entender y retiras la S y colocas ahí un menos. Entonces, con menos estás en la latitud sud, ¿no? En términos de la longitud, nosotros estamos al oeste del meridiano de Greenwich, entonces tendremos necesariamente, cuando especificamos nuestra longitud, diremos que tenemos 68 grados, 5 minutos, 23 segundos, y tendremos que poner la letra W de West, ¿no? Del oeste del meridiano de Greenwich, aquí al oeste, este es el este. O si no quieres poner W, también todo el mundo te va a entender que si pones el signo menos, estás al oeste del meridiano de Greenwich. Entonces, de esta manera, estaremos especificando nuestras coordenadas globales. Por favor, en coordenadas globales también tiene que ver el datum. Vamos a hablar un poco más posteriormente del datum, pero las coordenadas globales también pueden estar en datum PESAT 56 o datum WGS84, ¿ya? Entonces, los dos posibles datums que se manejan en Bolivia son el PESAT 56
y el WGS84. El PESAT 56 es un datum. Este datum es como que el origen del sistema de coordenadas. Entonces, antes, el PESAT 56, que es en el sistema en el que están las cartas del IgM, si tú lees una coordenada en latitud, longitud en las cartas del IgM, estás en PESAT 56, porque toda la cartografía del IgM está en PESAT 56. Era como un origen en la isla de la Canoa, con el que se trabajó. Actualmente el datum es el datum así denominado geocéntrico, que es el WGS84. Entonces, a no ser las cartas del IgM, las cartas del IgM trabajan con datum PESAT. Después, si tú agarras tu celular y lees las coordenadas latitud y longitud, como tu celular es algo nuevo, que utilice el posicionamiento de satélites, el datum va a ser WGS84 en tu celular. Si tú manejas un Google Earth, por ejemplo, y estás leyendo latitud, longitud, estás leyendo con datum WGS84, ¿sí? Todo lo nuevo es en datum geocéntrico WGS84. Solo las cartas del IgM están con datum PESAT 56. Bien, entonces un sistema de coordenadas es el GCS. ¿Cuál es el drama del GCS? Que cuando manejas una cartografía en GCS, si bien tú puedes tener la localización de un punto, no es posible medir en coordenadas GCS, por ejemplo, una superficie. Si tú quieres una superficie de aporte, que se llama cuenca, si tú quieres medir esa superficie, ¿alguien ha escuchado medir? Mi lote tiene 3 grados 5 minutos, ¿no?, de área, ¿no? No existe eso, ¿no? Entonces, en GCS no puedes medir ni longitudes ni superficies, ¿sí? Pero puedes dar ubicación de puntos, ubicaciones específicas de puntos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Y por qué surgió esa necesidad de aplanar las cosas? Aplanar y proyectar son sinónimos, ¿no? Claro que no vas a decir aplanar. Normalmente se dice voy a proyectar, ¿sí? Pero el aplanar es entendido por todos. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? A lo siguiente. Imaginen ustedes esta porcioncita de la Tierra, cualquier porción de la Tierra, aquí por ser más sencillo de ver, esta porcioncita de la Tierra, no es plana, ¿no? No es plana. Imagínense cualquier otra porción de la Tierra. Sabemos que no es plana. Entonces, esas porciones de la Tierra que son planas, que nosotros estamos queriendo representar sobre un plano para poder hacer mediciones de superficie, hay que aplanarlas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se buscó proyectar estas cosas, y se buscó la manera de proyectar sin que perdamos, ¿no?, las características de la realidad. Entonces, la proyección que se utiliza bastante en Bolivia es la proyección UTM o transversa de Mercator, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de otro sistema de coordenadas que requiere para su definición una serie de elementos. Dos. El primer elemento es la proyección, o sea, cómo ha sido aplanada esa parte de la Tierra. Proyección. Entonces ahí utilizas la UTM, es una proyección cilíndrica. Entonces ha pasado un cilindro en esta zona y se ha proyectado todo en la superficie de ese cilindro, ¿ya?
Obviamente, para aplanar esta zona, no es lo mismo aplanar esta zona que aplanar esta zona que aplanar una otra zona por acá. Entonces, se han adoptado adicionalmente lo que se conoce con zonas, ¿ya? Y si con un poquito de imaginación pensamos que Bolivia es esto, ¿ya? A Bolivia le corresponden, ya vamos a ver una figura mejor hecha de esto, pero esto es suficiente para entender. Bolivia pertenece en realidad a 3 zonas. Estas líneas que yo estoy dibujando son las líneas de transición de zona a zona. Entonces acá tendremos la zona 19, aquí tendremos la zona 20 y aquí tendremos la zona 21. ¿Está bien? La línea de transición entre la zona 19 y 20 se la da, o pasa más bien, para que tengan ustedes una idea, esa línea de transición pasa por Sacaba aproximadamente. Quiere decir que las zonas que están al este de Sacaba, nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en el valle de Cochabamba, en el valle central, ¿sí? Estamos en la zona 19, porque estamos al este de Sacaba. ¿Sí? De Sacaba más hacia allá, ¿no? Están en zona 20. Villa Tunari, por ejemplo, está en zona 20. Gran parte de Santa Cruz está en zona 20. Un poco esa parte más al sudeste de Santa Cruz, ¿no? El Chaco cruceño, por ejemplo, está en zona 21. Pero ¿por qué se han tenido que reconocer esas zonas para aplanar? Entonces, ¿será que en sistema de coordenadas GCS necesitas identificar zonas? No, en GCS no hay zonas. Cuidado, por favor. En GCS no hay zonas. Un punto lo identificas con latitud, longitud. ¿Por qué hemos necesitado identificar zonas? Porque cada región de la superficie de la Tierra se aplana de determinada manera. Entonces, la zona de 19 se aplana de una manera, la 20 se aplana de otra manera. Entonces, por eso, repito, han surgido lo que son las zonas. Deberás definir, qué sé yo, si estás en zona 19, 20 o 21 cuando estás especificando tu sistema de coordenadas. En este caso, estaremos hablando en UTM de coordenadas en metros. Estaremos ya haciendo mediciones en metros. Permítanme ilustrar un segundito esto que les he dicho de las de las zonas, ¿no? Aquí está una figura un poquito más decente de cómo la Tierra ha sido aplanada en UTMs y acá podemos distinguir las zonas y la que a nosotros nos interesa, ya les he dicho, es la 19, la 20 y la 21 que abarcan Bolivia. Y tenemos unos designadores de zona todavía, en la parte un poco más arriba es L y en el resto de Bolivia le corresponde la zona K. Entonces va a ser habitual que nosotros tengamos que decir la zona en la que estamos y el designador
en el que nos encontremos, ¿sí? Si es K o L. Eso, sin embargo, hoy en día es muy sencillo de determinar a partir de una visualización de nuestro punto en el Google Earth, por ejemplo. Ahí claramente nos dicen en qué zona estamos y en qué designador de zona nos encontramos. Bien, dicho eso, continuemos con esto, ¿no? Tenemos la proyección UTM zona 21. Ahora, es importante también acá destacar el datum horizontal, principalmente si estamos hablando de representaciones en planta, datum horizontal. Y ahí surge el famoso Provisional South American PESAT 56, ¿no? PESAT, falta una D aquí. PESAT 56. Y el elipsoide, que es algo adicional, que es el internacional de 1924. Entonces, este sistema de coordenadas es el que usan las cartas topográficas, topos del IGN. Ahora bien, ¿y por qué nosotros estamos tan preocupados en los sistemas de coordenadas? Porque cuando te dan la localización de un punto, ¿será que es suficiente que te digan el X y el Y? Es decir, te digan el X es, qué sé yo, 324.728.7. La coordenada en X. Y la coordenada en Y, 824.324.9. ¿Será que eso es suficiente? No, no es suficiente. Tienes que informar adicionalmente esas coordenadas, en qué sistema de coordenadas estás proporcionando. Si es este el sistema de coordenadas, es una cosa. ¿Por qué? A ver, me explico. Por lo siguiente. Podríamos tener tranquilamente una coordenada en X, que es la distancia de aquí a aquí, ¿no es verdad? Pero podríamos tener, ese X y Y en un otro sistema de coordenadas. Me explico. Imaginen ustedes que nuestro sistema de coordenadas es este en lila que estoy dibujando. ¿Sí? Si alguien te da el X y el Y no te da información sobre esto, tú tranquilamente podrías ese X y Y colocarlo en este sistema de coordenadas en lila. Y si lo colocas en este sistema de coordenadas en lila, fíjense, el mismo valor, este valor, vamos a poner aquí, digamos que es esto, ¿ya? Exactamente el mismo valor, ¿sí? Y aquí vamos a poner este Y exactamente el mismo Y, más o menos por ahí. ¿Está bien? Fíjense ustedes dónde caería tu presa. En otro sitio, en otro lugar. Has puesto el mismo X y Y. El mismo X y Y. ¿Y por qué has puesto el mismo X y Y? Porque no sabías si estabas en el sistema de coordenadas en rojo o en el sistema de coordenadas en morado. Entonces, por favor, tienen que tener cuidado cuando están utilizando el posicionamiento en X y Y, en UTMs. Porque puede ser que estemos en un sistema de coordenadas distinto, que es, por ejemplo, el lila. ¿Y cuál es ese sistema de coordenadas en lila, que normalmente se utiliza también en Bolivia, que es el tercer sistema de coordenadas?
Tiene también proyección, es también en UTM, está también proyectado, UTM. Requiere de una zona, solo que su datum horizontal, es el geocéntrico WGS84. ¿Ya? Entonces, si este asunto ha sido levantado, a ver, imaginemos lo siguiente, que tú has ido al terreno, estabas parado en el lugar donde iban a construir tu puente o tu represa, y tú has levantado esos puntos con tu GPS de tu celular, ¿ya? Y tienes el X y Y. Y después dices, ya, ese punto lo quiero poner en mi carta del IGM. Solo que tú has levantado ese punto, esa localización, en datum horizontal WGS84, es decir, has levantado en este sistema de coordenadas en rojo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo has hecho con tu celular. Este es tu dato. WGS84, ¿sí? En rojo. ¿Ya? Y si tú le das eso a una persona y le dices, coloca la ubicación de esa presa en nuestra carta del IGM, como la carta del IGM está en otro sistema de coordenadas, si tú pones el mismo X y el mismo Y que has levantado en campo, tú vas a estar en otro lugar donde ni siquiera hay río, ¿no? Donde ni siquiera hay río. Y vas a mirar en la carta y vas a decir, pero aquí no hay río. ¿Cómo vamos a hacer un puente o vamos a hacer una represa donde no hay ni siquiera río? ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Que estás usando unas coordenadas levantadas, un X y Y que has levantado con tu celular y los estás colocando en un producto que está, en el caso de la carta del IGM, un producto que estaría en este otro sistema de coordenadas. Entonces, ¿será que puedes localizar bien tu sitio de presa? Sí, siempre y cuando este X lo transformes al sistema de coordenadas, el valor de X lo transformes al sistema de coordenadas en morado. Ya no va a ser este tamaño, o sea, tu X ya no va a ser de este tamaño, sino tu X deberá ser transformado y seguramente tu X va a ser este. Hasta aquí. ¿Y? Fíjense que ya es otro tamaño, otro valor tu X. Y ese X te va a permitir llegar aquí. Y este tu Y no va a ser el mismo, sino seguramente va a ser transformado y te va a permitir llegar a este punto. Entonces vas a poner, si bien has levantado tus datos en un sistema de coordenadas, que podrá ser con tu celular, lo que tienes que hacer es transformar ese X a este X y transformar este Y a este Y para que en tu mapa que está en el sistema de coordenadas UTM, por ejemplo, pueda coincidir el sitio de la presa con aquello que has visto en el campo. Caso contrario, no va a coincidir. Entonces, moral de la historia, estamos con la posibilidad de manejar, son los más habituales, los sistemas de coordenadas GCS, el UTM con datum PESAT 56 y el UTM con datum WGS84. Estos son proyectados, quiere decir planos. Puedes medir aquí superficies y longitudes y este
es un sistema que solo te permite tener localizaciones, ubicaciones de puntos, y no puedes medir ni áreas ni longitudes. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? Inge, bueno, me he confundido en una parte. Dale, fuertecito. Claro, cuando hablábamos del sistema de coordenadas en GCS, abajo está el datum, el PSAT 56, que yo le he entendido que solo funciona o aparece en las cartas IGM. Y abajo estaba el WGS 84, que es el que aparece en los GPS, que son los celulares. Y estoy confundido si Sí, en GCS tienes el datum PSAT 56 y tienes el datum WGS 84. Cuando tú trabajas con tu celular, tú vas a poder levantar en proyección UTM WGS 84 o vas a poder levantar en GCS WGS 84 cuando trabajas con tu celular. ¿Mejoró? y en este sistema de coordenadas es el que no podemos hacer mediciones, ¿verdad? O sea, por eso transformamos a otro. En GCS no puedes hacer mediciones ni de longitud ni de superficie. Por eso es que tienes que proyectar, tienes que aplanar. Y las dos posibilidades de aplanar son estos sistemas de coordenadas 2 y 3. Ahora, ¿por qué todavía estamos viendo este? Porque hay un material cartográfico interesante que todavía en Bolivia se utiliza, que es un antiguo, que es el PESAT 56, UTM con datum PESAT 56. ¿Ya? Ahora, si tienes, por ejemplo, estás manejando un Google Earth, también puedes manejar en el Google Earth, puedes manejar en UTMs, ¿no? Puedes medir también superficies, áreas, pero tu datum va a ser WGS84. Lo único que hay que hacer es compatibilizar, hacer transformación de sistemas de coordenadas para cuando usamos un determinado producto, todo sea consistente. ¿Mejoró? Sí, Inge, sí. ¿O hay todavía alguna duda? A ver, creo que sí, hay una más. Listo, Entonces, Cristian. perdón. ¿Alguna pregunta más? El dato y el elipsoide solo pertenece cuando tenemos que proyectar, ¿verdad? Nada más. Es que yo lo Habla confundí. fuerte, por favor, no te estoy escuchando. Bien. El datum y el elipsoide solo pertenece a cuando tratamos de proyectar, ¿verdad? No, no, no. Lo que solo existe en el momento de proyectar es la zona. ¿Ya? Cuando vas a proyectar, UTM siempre tienes que tener una zona. Siempre. Fíjate acá, proyección UTM siempre tienes una zona. Proyección UTM siempre tienes que declarar una zona, porque esto se aplana distinto, por eso han dividido toda la superficie terrestre en zonas, para aplanar bien, ¿ya? De eso te vas a acordar. Entonces, por eso tienes que tener zonas. ¿Está? Cuando aplanas. Cuando no vas a aplanar, no necesitas zonas, pero necesitan datum. Cuando no vas a aplanar, necesitas datum, pero no zonas. ¿Está claro? Ya. Gracias, Inge. Listo. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguna duda más? Inge, yo tengo una duda. Adelante, por favor, Limber. Cuando las proyecciones WGS 84 y PSAT 56 tratamos de transformarlo,
estos utilizan una medida del eje de la Tierra, ¿no? ¿La medida es la misma o varía en ambas proyecciones? Hay parámetros para cada sistema de coordenadas, ¿no? Hay parámetros para cada sistema de coordenadas. Tendríamos que ver eso en detalle, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es usar una calculadora geodésica para transformar de un lugar al otro, ¿ya? Sin embargo, si queremos detalles sobre esos elementos que tú acabas de mencionar, también los podríamos trabajar, solo que no vamos a hacer nosotros eh, transformación de coordenadas manualmente, ¿no? Vamos a recurrir a programas computacionales, ¿no? Entonces, de repente, ingresar en los detalles de transformación, no vamos a ingresar mucho, sino vamos a trabajar con software, ¿ya? Está bien, Inge, gracias. Listo, Limber. O sea, hoy en día sería una locura, ¿no? Hacer a mano estas transformaciones. No corresponde ya. Esas transformaciones se las hace con 2 clics, ¿sí? Y eso es lo que vamos a nosotros usar. No se olviden que esta materia es geomática, mática, ¿ya? Con informática. Entonces hay que recurrir a software. ¿Algo más, jóvenes? Bien, como hay silencio total, vamos a parar por ahí y la próxima clase vamos a hacer, por favor, ingresen temprano, ¿ya? Porque yo voy a dar una explicacióncita y ustedes van a hacer una práctica el día de mañana. Y al finalizar la clase, ustedes me envían su práctica, ¿ya? Entonces, si entran un poquito tarde, no van a escuchar la explicación y no van a poder hacer su práctica número 1, que en este caso es hecha inmediatamente, porque es con esta explicación que les he hecho hoy día, lo de mañana es bien rapidito. ¿Está bien? Entonces, nos veríamos mañana, jóvenes, a la hora de nuestra clase, ¿ya? Y yo de cualquier manera voy a estar hasta las 11:15 en este Meet. Si alguien tiene algo más que charlar, pues con todo gusto. Caso contrario, se retiran nomás y nos vemos mañana. Un gusto. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.